Sí, amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor Torre de la Paz, el médico natural. Quiero recordarles que estamos en la... Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor... Quiero recordarles que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y en Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago, transmitiendo desde la tranquilidad de mi hogar por las circunstancias que ustedes perfectamente conocen. Estamos abiertos de lunes a viernes aquí en Santo Domingo. La Doctor Delgado 206, teléfono 689-0363. 689-0363. Este es el teléfono que ustedes van a utilizar precisamente en la parte interactiva. Este es el teléfono de cumbre aquí en Santo Domingo. También estamos abiertos en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez. El teléfono es el 580-1116. Las consultas en Santiago serán estrictamente por cita y por supuesto yo iré si ustedes quieren que vayan. Si hay citas, si hay consultas, si hay pacientes, entonces yo voy a Santiago. De lo contrario, pues me quedo aquí en Santo Domingo y ya usted sabe que estamos viviendo una situación ajena a nuestra voluntad. No volveremos a ser, como dice el poeta, lo que fuimos ayer. Entonces tenemos que irnos acostumbrando a los cambios, a las circunstancias que vengan aparejadas con la crisis que estamos viviendo. Yo felicito sinceramente a todas aquellas personas que entienden que todo lo que sucede en la tierra fue impuesto por Dios, pero es posible que haya muchísimas cosas que Dios dejó al hombre a su libre albedrío y el hombre ha hecho lo que le ha dado la gana. Recuerdo siempre una estrofa de un poeta llamado José Francisco Peña Gómez, que escribió lo siguiente: el hombre destruyó su fuerte dique y el agua presa prosiguió su curso. A pesar de tu mesiánico discurso, la nave del amor se nos fue a pique. Los hombres son los seres más capaces de destruir su ambiente, el medio ambiente en el que vivimos. Entonces, muchísimas veces, por hacerse un bien, se hacen un mal, y por hacerle un mal a los demás para beneficio propio, quedamos salpicados de nuestra propia maldad. El mundo está lleno de fábulas interesantes, algunas se las he dicho, como aquella del muchacho la persona que llevaba un gato en el lomo de un mulo, y entonces venía un muchacho por detrás, le alaba el rabo al gato, el gato para no caerse se agarraba bien del lomo del mulo, y entonces el mulo tiraba una patada y se la pegaba en la frente del muchacho, que pretendió hacerle el daño al gato. El gato se defendió apoyando el mulo y el mulo se defendió dándole una patada al que pretendió hacerle el daño al gato. De ahí que la fábula termina diciendo: es el mundo a su vez una cadena que va girando la bola. El mal que hacemos en cabeza ajena termina en nuestro cuerpo en carambola. O sea que muchísimas veces se pretende hacer un mal con el propósito de obtener beneficio, y entonces los beneficios, el mal que le hicimos al otro, termina arrastrándonos a nosotros. Hablar de cualquier otra cosa es hasta cierto punto fuera de contexto. Hay que hablar del coronavirus.
Estuve viendo algo que me llega. Hay demasiadas informaciones en lo que le llaman los medios sociales. Y uno hablaba de la cantidad de muertos que hay diario por diferentes causas. Y entre esas informaciones encontré dos muy importantes. Una era que la desnutrición, la falta de alimento para montones de seres humanos en la vida, causaba diario más muerte que el coronavirus. Y la otra era la malnutrición. Comer alimentos sin nutrientes. Darle al cuerpo cosas que de nada lo alimentan, lo cual terminaba precisamente dañando los mecanismos del cuerpo. Anteayer en Santiago recibí un paciente que se quejaba amargamente, que tenía más de 10 años visitando médicos por una bendita bacteria que tenía en los intestinos, que le daba diarrea con mucha frecuencia y que ningún médico se la podía eliminar. Y entonces va donde mí con la esperanza de que le elimine la bacteria. Lo primero es que no es una bacteria lo que él tenía. Tenía un parásito llamado Blastocystis hominis. El Blastocystis hominis es una especie de ameba que se alimenta de los almidones fermentados en aquella gente que tiene intoxicación por metales pesados. ¿De dónde vienen los metales pesados? Son los preservantes que se le echan a la comida que está en el supermercado, que es algo que se come, algo que en la inmensa mayoría de las veces está llena de 3 elementos, cual de los 3 más nocivos. Está lleno de sal, cloruro de sodio. Está lleno de manteca vegetal, aceite de algodón, aceite de girasol, aceite de soya, transaminada por supuesto, y está lleno también de azúcar, de lo que están compuestos la inmensa mayoría de los almidones. Esos alimentos todos, esas cosas que la gente come, que no alimentan en absoluto, tienden a acumularse en el cuerpo y a aumentar la grasa del cuerpo, impiden la digestión de los almidones, matan nuestras bacterias amigas, los bacilos acidófilos, y impiden la digestión. Los bifidófilos o lactobacilos acidófilos son como las abejas. A medida que destruimos el medio ambiente, en esa misma medida destruimos las abejas. Y al destruir las abejas, se termina la polinización. Si no hay polinización de las plantas, de los árboles, no hay fruta ni hay comida. Para poder producir sin abejas hay que producir una situación artificial. Entonces los lactobacilos acidófilos, que el cuerpo lo tiene, que de alguna forma lo ingiere el bebé al pasar por la vagina de la mamá y al alimentarse del pecho de la mamá, son imprescindibles para la digestión. Pero, ¿qué le puedo decir? Seres que pretenden y logran alimentarse precisamente ocasionándole daño a la población, han dañado, han alterado completamente
los alimentos, alterando el ciclo de digestión, produciendo acumulación de esos alimentos en los intestinos, y esos alimentos acumulados en los intestinos lo que hacen es tapar los sistemas, alterando por completo el ciclo de alimentación de la comida. La ciencia, que siempre menciona Juan Luis Guerra cuando dice que la ciencia no funciona, pretende combatir el efecto, no la causa. Cuando alguien que tiene un comedor, por ejemplo, en vez de coger los restos de la comida, los desperdicios, los tira en el patio, está llamando grandes cantidades de plagas, ratones, cucarachas y otro tipo de plagas que le van a inundar el patio por la noche. Nuestro cuerpo, que le llamamos la economía humana, el edificio de la vida, funciona como una sociedad muy bien organizada, con muchos departamentos, con muchos sistemas, y cada uno tiene que hacer un trabajo. Les he dicho en varias ocasiones que la comunicación que hay entre el intestino y el sistema linfático, que es el que lleva los alimentos a la circulación, pasando por el hígado, los riñones, los pulmones y luego al corazón para que el corazón lo distribuya, pues definitivamente es algo tan fino, 500 o 1000 veces más fino que una hebra de cabello de una mujer blanca. Eso significa que esos tubitos se tapan con mucha facilidad, y los alimentos tienen que ser finamente y completamente procesados para que puedan entrar a la circulación. Hay cosas que la gente come que no necesitan digestión, porque están predigeridas y que entran a la circulación, pero sin producir ningún beneficio al cuerpo. Las sales, que tienen muchos alimentos, las grasas que son transaminadas, o sea, las grasas vegetales que las solidifican, los azúcares entran con mucha facilidad, produciendo una aberración de la alimentación, dando sensación de saciedad, pero que el cuerpo se destruye o se desnutre con gran facilidad. Entonces estamos usando cosas completamente innaturales, artificiales, que lo que están haciendo es engañando, ¿no? Y detrás de esa manipulación de los alimentos hay mentes muy dañinas que manipulan los alimentos para que a la gente le guste, y para que la gente se engorde, y para que la gente se haga diabética, y para que la gente se haga hipertensos, y no le importa el propósito es ese, que la gente se enferme para que consuma mucha medicina, mucho producto químico, y se produzca un círculo vicioso de donde usted no saldrá jamás. Cuando un paciente cualquiera, usted que me ve tranquilamente y que está preparándose para desayunarse con un pancake o lo que sea, con una tostada llena de miel, llena de dulce, llena de azúcares, usando, por ejemplo, fritura con margarina porque le dijeron que la manteca era dañina, usted que se va a comer dentro de un momento pues un jamón, una especie de jamón de pechuga de pollo, de pechuga de pavo, porque le dijeron que la carne roja era dañina. Hay gente que están detrás de usted sacándole la lengua y frotándose las manos, porque el consumo hoy por hoy de las cosas que están en el colmado
es igual que cuando entra un antílope, un venado, al río o a la laguna y un caimán le echa mano. Si un caimán atrapa una presa, puede estar seguro de que no se salvará a menos que aparezca un hipopótamo y le invista al caimán. Así estamos presos por lo que comemos. Hay montones de gente que, qué sé yo, probablemente se burlan de mí cuando yo le digo mi alimentación día por día es una batida de coco con granadillo y 4 huevos hervidos. Tengo aproximadamente unos 15 años haciendo esto. El Helicobacter, el Blastocystis hominis que tenían mis pacientes y que yo le dije que no era una bacteria y que esa bacteria se alimentaba y se alimenta de los alimentos que él no digiere y que hasta que no deje de comer guineíto y arroz y galletita y harina, ese parásito no se va a eliminar. Se quejaba amargamente de qué es lo que voy a comer, entonces si yo soy pobre. Y yo simplemente, ¿qué le puedo decir? No le puedo indicar una medicina química porque yo fui víctima de esa bacteria, yo fui víctima de las amebas porque yo también sufrí de intoxicación por metales pesados, no digería los almidones o no lo digiero, aún no lo digiero, solamente digiero algo de almidón cuando me voy al campo y sudo mucho y hago mucho ejercicio en el campo, porque el almidón es comida de los músculos, no del cerebro. Y yo trabajo con el cerebro. Los obreros de la construcción, obreros o dominicanos, pueden comer arroz, espagueti, habichuela y víveres y ellos no tienen problema. Los dominicanos de grandes ligas dicen que le dan muy duro a la pelota y que tiran la pelota muy duro porque tienen lo que le llaman ellos el plátano power, porque el almidón da mucha fuerza a los músculos, ¿eh? Entonces resulta que yo no puedo comer almidón. Mi comida no puede ser almidón porque yo trabajo con el cerebro. Entonces este muchacho insiste que él se tiene que comer su guineíto, se tiene que comer su arrocito porque eso es lo único que hay. Digo, entonces usted tiene que aceptar vivir con el problema del Helicobacter, porque no del Blastocystis, porque no han fabricado ningún medicamento que mate el Blastocystis hominis, igual que no se ha fabricado ningún medicamento que acabe con las cucarachas y que acabe con los ratones, porque mientras tiremos comida al patio habrá ratones y mientras tiremos comida al patio habrá cucarachas y ellas se multiplican en una forma muy rápida, entonces no habrá forma de eliminarlo. Durante muchísimo tiempo nos han estado envenenando y yo desgraciadamente vivo de personas con problemas digestivos. Yo diría, la causa más frecuente de consulta se llama gastritis, aunque usted no lo crea. La causa más frecuente de consulta es indigestión. Entonces, ¿qué hace la medicina convencional? Desgraciadamente, en lugar de buscar la causa, en lugar de eliminar la causa, lo que hace es pretender tratar los efectos y entonces empeora el paciente y empeora el cuadro. Le voy a dar 2 datos importantes, 2 solamente. Colesterol. ¿Qué es el colesterol? Colesterol, como todo, es la grasa más saludable que tiene el cuerpo. El cerebro no puede vivir sin colesterol.
Cuando una persona tiene los niveles bajos de colesterol, ¿qué pasa? Se deprime, tiene tendencia al suicidio, no puede pensar bien. Otro serio problema. Entonces, ¿qué hace la medicina convencional? Alimentos que son alimentos que están ahí en la naturaleza. Esos alimentos tienen colesterol porque el cerebro no puede caminar si la persona no tiene colesterol. Entonces la vida es todo asunto de medida. Ni poco ni demasiado, sino cuestión de medida. El azúcar, bueno, sí, el azúcar es necesario. Y el cuerpo tiene su fábrica de azúcar. Usted alimenta a un perro solamente con carne, que no hay forma de que haya azúcar. Y el cuerpo con la carne fabrica azúcar. Usted le hace una glucemia al perro y va a encontrar que el perro la tiene entre 70 y 90. La vaca que come hierba, el ovejo que come hierba, tiene niveles de azúcar igual que el ser humano, siempre y cuando usted no le dé melaza. Si le da melaza lo hace diabetes. ¿Por qué tienen que tener azúcar? Porque ellos trabajan los músculos, queman azúcar fundamentalmente. Lo que pasa con el azúcar que comen los ovejos o que comen las vacas es un almidón complejo. Un almidón complejo que ellos tienen que procesarlo, y al procesarlo entonces va el azúcar que le van sacando, por ejemplo, a un tallo de maíz. Es un azúcar que va a venir tarde, y entonces en una tercera o cuarta fase de digestión. Y entonces a la vaca, al chivo suelto, al ovejo, nunca le van a subir los niveles de azúcar en la sangre. Pero una persona comiendo maíz Vitorina, maíz la famosa, comiendo tostada con mermelada, con miel de abeja, con lo que sea, le suben los niveles de azúcar a la nube. Y entonces uno de los peores daños que le hace la medicina convencional al paciente es que el azúcar del alimento que le dieron, del alimento que le dicen que coman, entonces ellos se lo tratan de bajar sacándolo de la sangre y almacenándolo. Se lo mandan al gran laboratorio que se llama el hígado, y como en el cuerpo, en la vida, dicen que nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. El hígado se lo transforma en triglicéridos y colesterol. Si usted sigue comiendo almidón, especialmente el almidón refinado, entonces ¿qué hace el cerebro? Le convierte ese almidón en ácido palmítico que se llama manteca. Hemos visto que una cantidad enorme de pacientes en el mundo están obesos, y esos pacientes no mueren de desnutrición, sino de malnutrición. El consumo excesivo de almidón el cuerpo lo convierte en ácido palmítico. Eso produce un deterioro, la excesiva cantidad de azúcar almacenada en la carne en forma de hemoglobina glucosilada, produce una inflamación, produce mucho alcohol. El alcohol destruye las terminaciones nerviosas de los nervios, por la redundancia, y eso trae como consecuencia un proceso de insuficiencia circulatoria que trae como consecuencia en los pacientes la insensibilidad, la sensación de calor, la sensación de frío en las extremidades, la pérdida de la sensibilidad y finalmente la amputación de los miembros, la retinopatía diabética, la insuficiencia renal. Todo eso porque un señor médico lo puso a comer guineíto, lo puso a comer
Aoyama lo puso a comer arroz integral, que un paciente diabético nunca debe comerlo. Entonces resulta que ese paciente que pudo haberse recuperado completamente cambiando la alimentación, es un paciente que termina en una silla de ruedas. Y hay médicos especialistas en cortar pie, cortar mano, cortar del todo, operar la vista del paciente diabético con rayo láser, en fin, todas esas cosas son producto de una alimentación desbalanceada y que la gente dice con mucha certeza: doctor, que como si no hay nada que comer. Sí, efectivamente. No hay los célebres mercaditos que habían antes, donde la gente iba, el ventorrillo de la esquina, donde los agricultores venían antes y traían el producto de su cosecha. No, ya viene todo, viene en grandes camiones, muchísimas veces procesado. Yo traigo una lechuga del campo y me dura 24 o 48 horas en aire acondicionado. Usted va al supermercado y una lechuga le dura 15 días o le dura un mes, porque la meten en un cuarto frío, forrada, y además la cubren con cera y antibióticos, cosa que impide que usted la pueda digerir. Entonces la gente me dice con mucha razón: doctores, que no hay que comer, que no se puede comer, no hay nada que comer. Primero porque la poca comida saludable que queda, ya los médicos le han metido miedo. Durante más de 40 años, quizá 30, estuvimos oyendo una campana constante: la margarina no tiene colesterol, el colesterol daña el corazón. Entonces vamos a indicarle un producto que tiene lo que llaman estatina, del cual el más renombrado era el Lipitor. 20 años, 30 años oyendo que la manteca, que la grasa, que la carne roja produce colesterol y que eso daña el corazón. Cuando la Pfizer, que fabrica el Lipitor, ya se le vence la patente, ya no puede ser fabricante único de la estatina, entonces resulta que dicen que ya el colesterol no es un problema para la salud, que el colesterol, que la carne roja no tiene nada que ver con... Pero allá hay millones de gente muerta, porque la estatina, el colesterol, el Zocor, el Tirbatol, todas esas cosas, cuando le den un producto para el colesterol, vea que el final dice estatina, con S, estatina, con S. Eso frena el hígado. ¿Quién es el hígado? El hígado es el filtro, es el portero. Todo lo que entra al estómago para entrar a la circulación tiene que pasar por el hígado. Y todo lo que va a salir del cuerpo, sea para ir al intestino o para ir a los riñones a filtrarse, todo eso tiene que pasar por el hígado. Entonces la estatina frena el hígado y el hígado no puede trabajar. Un dato que no me canso de decírselo, no me canso de informarle a ustedes, es el siguiente: todos los pacientes que toman estatina, Lipitor, Zocor, todos esos pacientes, son muchísimos nombres, terminan subiendo las transaminasas, que son las enzimas del hígado que dicen: estoy inflamado. Es una voz de alerta, las transaminasas, la STP, la GTP, en fin, ALT, todas esas sustancias producen alteración del hígado. El hígado es igual que si alteramos el carburador del carro. Tenemos un serio problema. Entonces, nos estamos alimentando, nos estamos envenenando con un enemigo lamentable, que somos los médicos. Déjenme meterme para que no digan que yo
hablo en contra de los médicos. Los médicos, ¿por qué? Porque si un médico le dice a un paciente que la carne roja hace daño, yo le digo, mi abuela murió a los 116 años comiendo carne roja. Mi abuelo sacrificaba un toro todas las semanas. Todas las semanas. Yo como carne roja todos los días. Todos los días yo como carne roja. Y hasta el día de hoy yo no estoy enfermo. La carne roja ni me ha subido el ácido úrico, ni me ha subido el colesterol. Me como todos los días 4 huevos enteros, como se lo come una plaga que yo tengo en el campo, que se come los huevos de la gallina, inmediatamente la gallina lo come. Entonces, los huevos no hacen daño, la carne roja no hacen daño. Pero ¿qué resulta? Que casi sin excepción, cuando yo le digo a la gente que se tomen una batida de coco y que se coman 4 huevos, o 3 o 2, lo que usted quiera, la primera pregunta, doctor, con la yema del huevo. Esa es la primera pregunta, con la yema del huevo. Pero ¿desde cuándo los huevos han venido sin yema? Si la inmensa mayoría de la gente creemos en Dios, que todo lo que hay en el mundo lo hizo Dios, menos el coronavirus, menos el virus de la fiebre porcina, menos el virus del ébola, menos el virus del SIDA, entonces Dios no podía hacer un alimento imperfecto. Y entonces por eso Dios hizo el huevo. El huevo es un pollo en potencia. El huevo tiene todos los nutrientes del pollo. Entonces, otro alimento que es el alimento más natural, después del huevo criollo, el segundo alimento más natural que hay, señores, es el coco. El coco, el Papá Dios se lo mandó fundamentalmente a los africanos y a la gente que vivimos en el trópico. En Canadá no se da el coco, en Estados Unidos no se da el coco, en Europa no se da el coco. El coco se da en las islas, porque en las islas normalmente vive gente pobre. Gente pobre. Porque la tierra de las islas no es tan rica como la tierra de los continentes. La tierra de el clima de las islas no es tan frío como el de los continentes. Entonces, para que tuvieran grasa, para que tuvieran comida saludable, Papá Dios le mandó el coco. En todas las islas hay coco. Entonces, los isleños tenemos coco como un alimento de primer orden. Usted le da una batida de coco licuado a un muchacho y ese muchacho podrá decirle que tiene hambre a las 3 o a las 4 de la tarde, pero no se le morirá, ni tendrá hambre, pero no desnutrición, porque el coco lo tiene todo, el huevo lo tiene todo. El problema es el siguiente: ay, doctor, pero es que los huevos criollos son muy caros. Ay, que los huevos criollos son difíciles. Sí, señor, y la carne roja también es difícil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente durante mucho tiempo los dominicanos o las dominicanas, sobre todo, mientras más bajo el nivel social, más socioeconómico, más hijos tenían o tienen. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente el hijo nacía con el pan debajo del brazo. Muchos problemas teníamos en la universidad, en los hospitales, y creo que todavía los médicos lo siguen teniendo. Entonces, las mujeres parían 8, parían 10 muchachos,
todo pobre. ¿Qué trabajaba el marido? Chiripeando. Pero para tener muchachos no había forma de que uno pudiera incidir en que había que prepararse para no tener más hijos. No porque el padre de la iglesia se oponía, o porque el hermanito del templo evangélico adventista también se oponía, porque los hijos los manda Dios. Fantástico. Los hijos acabaron con todos. Los hijos que nacieron sin pan debajo del brazo, se comieron todo lo que había. Los gatos del sur fueron eliminados. Los burros del sur fueron eliminados. Las cicoteas fueron eliminadas. Los cangrejos fueron eliminados. Todos los recursos naturales fueron eliminados porque la gente tenía. Todos esos muchachos que supuestamente iban a nacer con el pan debajo del brazo, no nacieron con el pan debajo del brazo. Y necesitaban comer. ¿Y qué comieron? Cuando no tenían en la casa porque no había que comer, cogieron todo lo que había en el vecindario. Y entonces en el sur, en los campos del sur no se puede criar nada. ¿Sabe lo que se llama nada? Si usted tiene un burro suelto, se lo roban. Si usted tiene una vaca suelta, se la roban. Todos se lo roban porque hay demasiada gente. La tierra no produce. Los políticos se han encargado de resolverle los problemas a los dirigentes, que hoy son señores, son tutumpor, pero no hay para todo el mundo. La gente está desnutrida por un lado y malnutrida por el otro. La tierra no produce. ¿Por qué no produce la tierra? Porque está cansada. Los agroquímicos, de los pocos que quieren sembrar y producir, los agroquímicos destruyen y han destruido precisamente lo que llaman las bacterias orgánicas que están en la raíz de la planta, transformando lo que llaman materia orgánica, poniéndola asimilable. Para que una planta pueda sacar de la tierra los nutrientes, necesita una bacteria o un hongo que se la transforme, porque las raicillas que absorben los alimentos también son muy pequeñas y muy tenues. Pero los agroquímicos han destruido. Y hay montones de gente que saben eso, pero no les importa. Yo recibí en estos días un paciente que espero que me esté viendo este programa, que es productor de vegetales. No le voy a decir de qué son, productor de vegetales. Pero cuando yo le digo, mira, tiene que comer vegetales orgánicos, pero ¿y dónde consigo vegetales orgánicos? Pero es productor de vegetales. En Jarabacoa, en Constanza, en Rancho Arriba, y muy pronto tampoco en San José de Ocoa aparecerá una abeja. No aparecerá una abeja, no aparecerá una colmena. ¿Por qué? Porque los agroquímicos, la fumiga, mata las abejas. Y las abejas afortunadamente son tan inteligentes que se van de donde usan. Por ejemplo, en el área de Cotuí, San Francisco y Nagua se fumiga con avioneta. No hay quien encuentre una abeja ni para remedio. Y la abeja es como el lactobacilo del cuerpo. El lactobacilo del cuerpo es otra forma de alimento de los médicos, señores. Es una bacteria que Dios creó, que se llama el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se llama comensal. Vive dentro de nosotros. Y se ha demostrado que cuando una persona no tiene suficiente lactobacillus acidófilos porque le dieron una pela de antibióticos, la persona sufre 60 veces más probabilidades de cáncer que una persona que tiene sus niveles de lactobacillus acidófilos normal. O sea, el Helicobacter pylori es una bacteria que vive dentro de nosotros
detrás del estómago, la primera porción del intestino que se llama duodeno. ¿Y qué pasa con el Helicobacter pylori? Que sale huyendo del intestino, porque usted comió una cantidad de antibióticos que lo destruyen. El alimento que usted comió, lleno de almidón, se fermenta, y al fermentarse produce alcohol, y ese alcohol le hace la vida imposible al Helicobacter, y él sale huyendo del intestino y se va para el estómago a producir úlceras. No, la úlcera la producen los metales pesados que usted se comió, los metales pesados que usted se tragó. Entonces hay una alteración de la dinámica del estómago. El estómago, que debe producir ácido para ayudar la digestión, se paraliza y deja de producir ácido. ¿Por qué? Porque el intestino y el cuerpo entero está lleno de ácido. Entonces Dios hizo, y esto es muy importante, quiero que lo copien. Cuando una mujer hace un sancocho y el sancocho le queda salado, ¿qué hace? Le echa agua, siempre queda salado. Usa el arroz, cocina arroz sin sal. Casi siempre el sancocho se sirve con arroz blanco. Cocina el arroz sin sal. Y al cocinar el arroz sin sal, se mezcla el arroz con el sancocho. No se siente que el arroz está sin sal, y la grasa, el aceite, la sal del sancocho tampoco se siente. El cuerpo humano fue diseñado precisamente de esta manera. El cuerpo humano está regido, controlado, prácticamente dirigido por una parábola que tenemos en el cerebro que se llama hipotálamo, que está en contacto directo con los sentidos, que transmite sus mensajes directamente a través de un sistema glandular que comienza con lo que le llaman la glándula matriz o hipófisis, que viene aquí a la tiroides, y de la tiroides se ramifica en todo el cuerpo, todo el sistema glandular. Entonces, le he dicho muchas veces, como va la tiroides, así va el cuerpo. Entonces, ese sistema que está controlado por el sistema nervioso autónomo va a controlar todo lo que hay en el cuerpo que se ha salido más o menos de los cánones establecidos. Como un carro que debe ir en un carril y el tipo está borracho, por ejemplo, o va hablando con un celular, y va saliéndose de su carril y entrando, saliéndose y entrando. Perdón. Entonces, ¿qué resulta? Puede causar un accidente. Entonces, todo lo que se va saliendo de su carril en el cuerpo manda un mensaje. Entonces, el cuerpo sabe cuando está ácido. Entonces el estómago entra en juego, deja de producir ácido. Entonces la sensación, la falta de ácido en el estómago se siente igual que si tuviera mucho ácido. El estómago no puede tener más ácido. El estómago es el órgano más ácido del cuerpo. Entonces lo que usted siente como gastritis no es por exceso de ácido, es por falta de ácido. Falta de ácido. Pero ¿qué hace la medicina convencional? O le corta los nervios productores de ácido, o le da una medicina llamado COSIPS, donde está una que se llamaba Vioxx, donde están varias otras sustancias que no recuerdo, pero bueno, a ver, me indicaron a mí
que bloquean los receptores que producen el ácido clorhídrico del estómago. Entonces el paciente que tenía un problema causado por un exceso de almidón fermentado en los intestinos, que estaban produciendo mucho ácido, y si están produciendo mucho ácido los almidones, entonces el estómago no tiene para qué producir ácido, porque el cuerpo tiene sus mecanismos internos. Entonces el estómago queda dañado para siempre, porque el médico le cortó los nervios productores del ácido clorhídrico. Otra vez se lo hacen dándole al paciente omeprazol, dándole al paciente una serie de pastillas que bloquean eso y que dejan en el paciente un daño. Pero el propósito es precisamente tener el paciente prisionero. Paciente que sufre de gastritis, un paciente que sufrirá de gastritis, sufrirá y sufrirá, porque el problema es la alimentación, y no es alimentación que deje de comer una cosa. Lo primero que hay que hacer es limpiar el intestino, porque a pesar de que, por ejemplo, en el colon hay una serie de bacterias, en el colon es una lucha constante que hay entre bacterias amigas y bacterias enemigas, pero una guerra a muerte, porque el colon es un ente de putrefacción, de producción de ácidos, de gases. Entonces ahí hay una lucha. Entonces tiene que estar protegido, porque la gente le manda veneno que la mitad es mucho, Entonces para eso hay una serie de bacterias amigas. Ahora, cuando le mandamos mucho almidón fermentado, almidón lleno, por decirlo así, de metales pesados, almidón que tiene preservantes, se lo mandamos al colon. Entonces ese almidón lo que hace es que se fermenta allí, produciendo muchos gases, lo que llaman meteorismo. El paciente siente los movimientos del intestino, con grandes cantidades de ácido en el cuerpo. A veces el colon, por supuesto, se va a inflamar, se va a irritar, y entonces manda mensajes al intestino delgado, que está lleno, por decirlo así, de almidón fermentado. Y si el paciente come almidón fermentado, entonces el intestino grueso le manda un mensaje de que no quiere almidón fermentado. Entonces ahí viene lo que le llaman un cuadro de intolerancia a los almidones. El almidón que usted está comiendo se va a seguir fermentando y va a seguir sobrecargando. Entonces viene una serie de nombres bonitos, como enfermedad de Crohn, enfermedad del intestino poroso, montones de enfermedades que son producidas por un exceso de una comida que el cuerpo no está, y que usted no le hace caso, no oye los mensajes del intestino. Un ejemplo sencillísimo para que usted vea la diferencia que hay entre los humanos y los animales. Cuando un perro come una comida que lo indigesta, o un gato come una comida que lo indigesta, el perro come algo que no lo digiere, come hierba. Los perros no digieren la hierba, el gato no digiere la hierba. ¿Qué hace esa hierba en el intestino? Provoca aceleración de los movimientos del intestino. Y el perro termina a la media hora o a la hora eliminando todo lo que se comió, pero eliminando también la hierba, y entonces queda limpio. Pero si usted vuelve y le echa lo mismo que le hizo daño al perro, es muy difícil que el perro lo vuelva a comer, muy difícil. Cuando una persona come una comida que el cuerpo no quiere, que lo indigesta, que le hace daño, ¿sabe lo que hace? Le da deseo de vomitar o le da diarrea, pero va a la farmacia o va al médico, y el médico le da un antiemético para que no vomite la comida que le está haciendo daño, o le da un antidiarreico para que no evacue la comida que el cuerpo no quiere y que ha aumentado los movimientos del intestino para eliminar esa comida que le cayó mal.
Entonces hay una diferencia abismal. ¿Por qué los animales son más numerosos? ¿Por qué los animales cuando andan sueltos, cuando andan libres, no necesitan médico? Porque los animales viven por instinto. De ahí dice el poeta, y yo lo felicito, yo quisiera ser civilizado como los animales. Porque los animales sueltos no tienen médicos que vivan de ellos, que lo envenenen para vivir de ellos. Ellos viven sueltos. Nosotros vacunamos, tenemos perros, yo tengo perros, y soy un esclavo. Una consulta de un médico vale casi igual que una consulta de un médico veterinario, igual que una consulta de un médico de los ojos. Las medicinas que le mandan, el paquete de vacunas, todo es más caro que la medicina, tan caro como la medicina natural. Pero los perros realengos del vecino ni sufren de rabia, ni sufren de distemper, ni sufren de nada, y están sueltos en el patio. Entonces, por alguna razón, por alguna desgracia, si usted tiene un perro y no lo vacuna contra el distemper, el perro se le muere. Si no lo vacuna contra esto, si no lo vacuna... ¿Por qué? Porque es posible que también la mamá perra la vacunara. Y entonces las vacunas producen una disminución marcada de la defensa. Porque bloquean, porque es como si usted coge un aguacate nuevo e intenta madurarlo con carburo. En estos días he tenido 2 experiencias muy interesantes con los mangos de Baní, mango comprado en marzo, mango comprado en abril, de personas que han comprado esos mangos muy bonitos y cuando se lo van a comer están amarillos por fuera y blancos por dentro. ¿Por qué? Porque es igual que las muchachitas que están pariendo a los 10, a los 11 años, a los 12 años, que están en pleno crecimiento. Entonces, los nutrientes, los alimentos que necesitan para ella aumentar, para ella seguir creciendo, se los tienen que dar a un niño que llevan en el vientre. Entonces, tenemos un problema muy serio en este caso. Para concluir, le quiero decir, tenemos un enemigo constante que se llama ya la producción industrializada, los empleados, los empresarios agroindustriales que saben lo que tienen que sembrar, que alteran la semilla que van a sembrar, que alteran el proceso, el ciclo de producción de las semillas, y todo eso trae como consecuencia que usted va a comer un alimento adulterado. Entonces tenemos como consecuencia perdón, la falta de alimentos saludables, tanto, y por otro lado tenemos la manipulación mediática de los mercadólogos y los publicistas anunciando. Nadie por ahí ha anunciado un huevo criollo. Nadie aparece en ningún anuncio por ahí diciéndole que se coma un copo de agua todos los días, que coma aguacate de julio y agosto y septiembre, que son normalmente los aguacates criollos que son chiquitos y revejíos. Nadie le habla de eso. Los aguacates grandotes de enero, de febrero, de marzo, los mangos que pesan 1 kilo, 1 libra, y por supuesto la pechuga de pollo. Una pechuga de pavo pesa 20 y pico de libras. Yo he criado pavos y ningún pavo me pesa más de 10 libras, el pavo entero. Sin embargo, una pechuga de pavo de granja pesa 20 y tantas libras. Entonces, ahí está el problema. Yo tengo pollos que me duran 2 años. Yo tengo guineas que tienen ahora mismo 18 meses y 2 años, y justo ahora yo comienzo a comer guinea. Porque las guineas comenzaron a poner, y están adultas cuando comienzan las hembras a poner. Pero usted come pollo de 5 semanas. Un pollo adulto lleno de nutrientes tiene cuando menos, no 18 semanas, no, 18 meses. Entonces, ¿cómo usted piensa estar alimentado? ¿Cómo usted piensa tratar
que una jipeta que usted tiene, Lexus, o una jipeta BM, o una jipeta Land Cruiser. ¿Cómo usted pretende cambiarle una pieza cuando se le daña por una pieza de un Sonata? Entonces usted no va a tener Lexus, usted no va a tener Land Cruiser, usted tendrá un híbrido de muy mala calidad. Déjeme recordarle que el teléfono, vamos ahora a la parte interactiva, el teléfono que usted se va a comunicar por este siempre, mientras yo esté en este programa, es el 809-689-0363. 809-689-0363. Es el teléfono de Cumbre. Y el WhatsApp, le di un teléfono para el WhatsApp exclusivamente para que me pongan WhatsApp. Si usted me llama a ese teléfono, yo lo bloqueo. Solamente para mensaje, pregunta a través del WhatsApp. Yo me voy a unos mensajes de su interés y entonces venimos con la parte interactiva. Adelante, señor director.